Bueno, ya estamos en línea con Sergio Berenstein, doctor y máster en Ciencias Políticas y coautor, bueno, tiene un currículum muy extenso, pero además es coautor con Marcos Buscaglia del libro por el cual lo hemos llamado. El libro se llama Los beneficios de la libertad, propuestas para una Argentina moderna. Hola Sergio, ¿cómo estás? Soy Catalina Castro, ¿cómo te va? Hola Catalina, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Estoy acá junto con Elisa Peirano. Bueno, Sergio, nos interesó mucho el libro, el título, Los beneficios de la libertad, propuestas para una Argentina moderna. Sobre todo, una de las cosas que me llamó la atención del título es que no dan por sentado, o por lo menos pareciera que no se da por sentado que tiene beneficios la libertad. Que hace falta aclararlo, digamos, el título de un libro. Bueno, vos sabés que primero muchas gracias por el comentario. El título del libro es parte del preámbulo, ¿no? Asegurar los beneficios de la libertad. El preámbulo de nuestra Constitución, entre otras cosas, establece los valores, los principios fundamentales que luego quedan plasmados en la arquitectura institucional que precisamente luego define la Constitución. Y ahí hay toda una construcción precisamente institucional basada en la idea de que Argentina tiene que tener un sistema político que asegure la libertad. Y eso, la verdad, que lamentablemente nosotros nunca lo logramos. Y no lo logramos por dos motivos. Primero, porque la Constitución que Alberdi diseña, que el preámbulo efectivamente introduce, es una Constitución de transición. Es decir, es lo que Alberdi llamaba la República posible. Él estableció como criterio algo que tiene mucho sentido. Argentina era un país sin instituciones, no existía el Estado, no había un gobierno unificado, y necesitábamos algo transicional hasta poder eventualmente ir hacia la República verdadera. Lo primero fue muy exitoso, a punto tal que el sistema que él propuso, 6 años sin reelección, luego fue tomado por otros países que atravesaban situaciones parecidas a la que teníamos nosotros a mediados del siglo XIX. Por ejemplo, México, comienzo del siglo XX, luego de una guerra civil terrible, tomó la fórmula alberdiana, 6 años sin reelección. Ahora, el problema que tenía ese sistema es que le daba mucho poder al presidente. Era una ventaja para armar el sistema político, es una desventaja para asegurar los beneficios de la libertad. Escribimos con Marco este libro en el contexto del momento de mayor profundización del modelo autoritario, populista que llevó adelante la anterior presidenta, y por eso nos pareció muy oportuno recordar cuáles eran los valores centrales que orientaron la Constitución, y que Argentina todavía no logró, porque ahora viene el segundo problema, y es que nuestra transición a la democracia también está incompleta. Nos quedan por resolver 3 mecanismos fundamentales que son los que nosotros proponemos en el libro, que están interrelacionados, que tienen que ver con la estructura del Estado. El Estado argentino no es un Estado moderno, no es un Estado diseñado para proveer bienes públicos, seguridad, educación, salud, medio ambiente, infraestructura básica. El segundo mecanismo es la coparticipación. El Estado nacional viola la Constitución al no repartir los recursos de manera razonable, sensata, previsible con las provincias. Y la tercera cuestión que es fundamental es el sistema electoral, que Argentina es parte del problema, no es parte, no permite garantizar transparencia y ecuanimidad en el acceso al poder, sino todo lo contrario. Y de hecho, todos los debates respecto del sistema están muy viciados y son incompletos, como el que ahora impulsa el Ejecutivo. Entonces, nos parecía fundamental pensar las 3 reformas al mismo tiempo, sin las cuales Argentina no puede justamente gozar de los beneficios de la libertad. Ahora, vos nos decías, hablabas sobre los principios, las bases de Alberdi. De todos modos, ese sistema se modificó, pasamos a 4 años con reelección y hubo otras modificaciones, pero así todo seguimos siendo un país bastante aferrado al hiperpresidencialismo, a presidentes fuertes, carismáticos, y todo el sistema político tiene mucho peso en el Ejecutivo. No logramos salir de esa lógica. Tal cual. Justamente, el argumento del libro es ese, que seguimos lamentablemente de la trampa de los líderes supuestamente fuertes que terminan siendo los que obstaculizan el proceso democrático, imponiendo sus principios, a veces sus caprichos, y en general dividiendo la sociedad, no generando los consensos necesarios
para lograr acuerdos sustentables que permitan de a poquito ir solucionando problemas de política y de políticas, las dos cosas. Argentina, fíjate que no soluciona los problemas, lo va postergando, lo va partiendo hacia adelante, pero no es un país que pueda decir, bueno, en los últimos 10 años solucionamos estas 5 cosas, y en los próximos 10 años queremos hablar de estas otras 5, aunque sea 5, no digo todas, ¿no? pero 5 prioridades. Al contrario, venimos acumulando problemas y generamos nuevos. Por ejemplo, la crisis energética que tenemos hoy, que es acuciante, efectivamente es algo de los últimos 10 años, no existía antes, pero bueno, por un conjunto de políticas muy responsables, hoy no tenemos energía. Hay otras cuestiones muy parecidas, por ejemplo, con la educación, que es otro bien público fundamental. Hicimos lo fácil, que es poner más plata en el sistema, pero si el sistema funciona mal, cuando vos pones más plata no funciona mejor. De hecho, funciona peor, que es lo que está pasando ahora. Entonces pusimos muchísima más plata en un sistema que está pésimamente diseñado, que funciona muy mal, y obviamente el resultado en términos de calidad está a la vista. Argentina tiene horribles estándares de calidad educativa medido por las pruebas estas estandarizadas que se utilizan en todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos, estamos frente a una situación que pone de manifiesto que tenemos muy mala política pública y que no estamos discutiendo aún hoy tampoco las cuestiones de fondo, más bien todo lo contrario, estamos lamentablemente, ¿no? Metiéndonos de nuevo en la trampa típica de los gobiernos que creen que pueden solos, que creen que es cuestión de arreglar algunas pocas cosas para que se arreglen las cuestiones de fondo. Tienen una mezcla de soberbia y, digamos, la energía típica que te da un triunfo electoral, y enfrentan, y esto es muy común en la Argentina, un contexto muy singular, donde la oposición está tan fragmentada que no tiene posibilidades de mejorar en serio las propuestas del Ejecutivo si es que tuviesen esa intención, ¿no? Que en general no lo tiene, pero si lo tuviesen, son oposiciones que pueden bloquear, que pueden de alguna manera, digamos, vetar algunas políticas, pero no pueden mejorarlas, salvo muy escasas excepciones que tuvimos en estos 8 o 9 meses de gobierno, muy puntuales. En general lo que tenemos es una relación pésima entre gobierno y oposición, y eso lo estamos ahora también repitiendo, y es realmente una enorme oportunidad que estamos perdiendo. Este tipo de propuestas y reglas claras o consensos mínimos o básicos de administración y control del poder, de alguna manera nos ayudarían a no tener una democracia tan pendular, que llega un gobierno y tiene una mirada política y entonces arrasa con lo que hace el anterior, y llega el otro y tiene otra, sin poder construir sobre lo ya hecho. Tal cual. Ahí hay que diferenciar las reglas de las políticas. El libro focaliza en reglas, pero sabemos que en todos los países hay debates sobre política, y que está bien que así sea. El cambio en la política pública es parte de la democracia. Gana un gobierno que quiere un país más abierto al mundo, después puede ganar otro que quiere un país más cerrado, más proteccionista. Bueno, digamos, las reglas tienen que servir para procesar las demandas o las preferencias de los ciudadanos que cambian a lo largo del tiempo. Ahora, lo que no puedes es ignorarlas o no tenerlas, porque si ignoras las reglas que tenés o directamente, digamos, ni siquiera hay reglas, estamos frente a un gobierno que no es democrático, porque la democracia se basa precisamente en arreglos institucionales, en reglas de juego. Entonces el libro lo que propone son reglas para procesar precisamente lo que vos marcás, y es esa tendencia típica que el que llega hace lo que quiere, lo hace sin consenso, y efectivamente lo que ocurre es cuando se va al poder y llega otro, hace exactamente lo contrario. Hoy, por ejemplo, nos enteramos que el secretario de Estado, Kerry, el presidente de Argentina, y nos propone un sistema de entrada a los Estados Unidos fantástico, se llama Global Entry, que te permite ahorrar un montón de tiempo, muy parecido a lo que teníamos en la etapa cuando estaba Menem en el poder y también contra la Rúa. Es muy sintomático, porque cierra, digamos, este proceso de aislamiento internacional que protagonizaron los Kirchner, ¿verdad? Que contó con el consenso de buena parte de la sociedad, igual que el proceso de apertura. Es decir, siempre hay consenso de la gente respecto a lo que hacen los políticos. Lo que no hay consenso dentro de la clase política. Lo que te genera precisamente esta
este comportamiento pendular en la política pública es la falta de consenso dentro de la clase política. Claro. Y ahí es donde nosotros hacemos tanto hincapié en la responsabilidad de buscar consensos, con una premisa que es bastante obvia, pero que vale la pena en todo caso enfatizarla, y es la siguiente. Si cuando vos pasás una política, cualquiera sea, cualquier regla, no tenés un consenso amplio, corres un riesgo muy significativo, que cuando dejás el poder, el que llega hace lo contrario. Y por el contrario, es un esfuerzo de consenso, incorporando no solo actores políticos, sino otros actores involucrados en esa política pública, sector privado, sindicatos, ONG, ciudadanos, etcétera, gobiernos provinciales, eventualmente gobiernos locales. Lo que ocurre es que justamente tenés la posibilidad de lograr una coalición que asegure la perdurabilidad de esa política. Entonces, tal vez lográs menos de lo que te propones, claro, pero ese logro va a ser mucho más sustentable en el mediano y largo plazo. Cuando hablas de coalición, Sergio, buenas tardes, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás? ¿Aló? Hola, Sergio, ¿me escuchás? Soy Elisa Peirano, ¿cómo estás? Ahora sí, perdón. Cuando hablas de coalición, o cuando decís este gobierno tiene que decir que no puedo yo solo, ¿cómo? Porque, o sea, uno podría, si se quiere, criticar al gobierno este nuevo que acaba de asumir, y yo he escuchado varias críticas de viejos políticos diciendo de que no son políticos y no saben manejarse en la arena política, ¿no? Pero por otro lado, si el problema está, como decías vos, en la clase política que no se pone de acuerdo, y no es un tema de la opinión pública, sino de los dirigentes de esa opinión pública, ¿cómo se hace para iniciar este cambio que ustedes proponen? Bueno, la pregunta no es si puede o no, tal vez pueda. La pregunta es si le conviene hacerlo solo. Porque tal vez vos decís, bueno, el gobierno no necesita de la oposición en muchos aspectos, ¿no? Ahora, ¿le conviene tener a la oposición o un segmento importante de la oposición apoyando, siendo parte de la propuesta? Obviamente con Marcos Buscalia sostenemos que sí, que efectivamente, que lo mejor es hacerlo consensuado, aunque tengas que ceder un poco, para asegurar la sustentabilidad, ¿verdad? Y para construir una cultura política del acuerdo, y no de la confrontación, como veníamos hasta ahora, o bien de esta idea que lamentablemente se está imponiendo, de que es un gobierno que gobierna para los ricos o para un segmento de la sociedad, no para todos. Claro. Bueno, vos podés claramente borrar esas dudas o esos prejuicios muchas veces. Yo creo que no es cierto, pero no importa, yo creo eso. Lo importante es que hay segmentos importantísimos de la sociedad que tienen la sensación, la percepción, de que es un gobierno de ricos y para ricos. Con la manera de borrar cualquier duda al respecto es precisamente armar un sistema participativo de elaboración de política pública. Es un sistema que se utiliza en muchos países del mundo. Un caso donde esto es bastante regulado, de ese modo, es Canadá. Y de ese modo te aseguras que la voluntad del príncipe, del presidente, en todo caso cuenta con un consenso muy amplio de la sociedad civil y de la sociedad política. Entonces, después estas cosas pueden cambiar. Es más, muchas veces es necesario cambiarlas porque uno toma malas decisiones o porque cambia el contexto y necesitas ajustar algunos aspectos. Lo importante es que el procedimiento, una vez que ya está establecido, te garantiza escuchar todas las voces, que te equivocas menos, porque siempre hay algo que uno no considera. Imagínense lo que hubiera ocurrido si, por ejemplo, en la designación original que hizo el presidente de los jueces, los candidatos para integrar la Corte, que finalmente el Congreso ratificó, en un principio, no sé si recuerdan, el presidente decidió hacerlo por decreto. Por decreto, sí. Bueno, eso tenía algún argumento constitucional un poco tirado de los pelos, pero, digamos, claramente fue rechazado por toda la clase política, por los propios jueces, y, bueno, finalmente el gobierno tuvo que hacer lo que decía la Constitución, y es someterse, digamos, al Senado, y que estos jueces fueran por un procedimiento muy interesante que fue aprobado en la época de los Kirchner, que se dispusiesen a hacer audiencias públicas con participación de la sociedad civil. Se cumplió ese procedimiento. Bueno, todo ese lío se hubiera evitado escuchando a los actores. Claro. Con las tarifas pasó exactamente lo mismo. El gobierno hizo un tarifazo, lo hizo mal, implementó mal algo que había que hacerlo. Yo no estoy discutiendo el qué, sino el cómo. Consecuencia de todo este lío, por supuesto, ahora está frenada la justicia, es un gran, digamos, sí, magnum con costos políticos enormes. Iba a ser otra cosa, ¿no? Pero vamos a la radio. Con costos enormes para todos, incertidumbre. Yo
tengo la suerte de trabajar con algunos inversores que quieren invertir en energía y me llaman diciéndome, Postergo, no puedo invertir ahora. Claro, claro. Y es lógico, porque vos decís, bueno, no tenés marco regulatorio nuevo, pero el sistema por lo menos ofrecía en principio un horizonte más razonable en materia de precios. Bueno, ni siquiera eso. Entonces no hay manera de pasar los requisitos de un comité de inversiones con una medida tan mal implementada. Y aparte, claro, este es un gobierno que se había propuesto diferenciarse del anterior con mucha calidad de gestión. Y me consta que la mayoría de los integrantes de este gobierno tuvieron exitosos trabajos en el sector privado, gran formación académica, son muy honestos y son buena gente. Ahora, por hacer las cosas de forma unilateral, cometieron este enorme error y ahora, obviamente, los costos son mayores. Aprendamos de la experiencia. La próxima vez hay que sentarse con los actores, escuchar a todas las partes y tomar una decisión consensuada. Ahora, esta marcha atrás del gobierno con algunas decisiones mal tomadas, como por ejemplo el caso de los jueces, ¿te parece que lo debilita políticamente o como que al final está visto como una fortaleza del me equivoqué y vuelvo para atrás? Yo creo que mucho peor es insistir en el error, ¿no? Dentro de todo muestra un gobierno que escucha, que reconoce que se equivoca y que corrige. Eso me parece muy importante, tener en cuenta de dónde venimos. Venimos de un gobierno de caprichos personales, ¿no? Así que, dado el error, lo mejor es reconocerlo y corregir. Mejor evitarlo, naturalmente. Yo creo que se puede haber evitado. Si es una cuestión aislada, no me preocupa. Si como yo estoy ahora ya comprobando, se trata de una cuestión de método, sí me preocupa mucho. Claro, claro. Ahora, Sergio, estas reglas claras, estas propuestas que ustedes han desarrollado en el libro, de alguna manera, ¿a quién le corresponde exigir la implementación? Porque da la sensación que el statu quo a quien más beneficia es a los políticos, ¿no? Y que quizás de parte de quienes están en funciones o los viejos políticos va a ser complicado que salga de ellos. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de poder llevar adelante esta reforma? Bueno, depende de cómo lo mires, porque si te preguntas ¿por qué en la Argentina ningún expresidente es llamado como conferencista ni siquiera en el país, no digo en el exterior? Nadie. ¿Qué político que pasó por la función pública sale con algo de prestigio? Son casos muy, muy aislados. ¿Por qué es esto? Porque la maquinaria, como funciona hoy, es totalmente destructiva. Destruye personas, destruye proyectos políticos, destruye todo. Entonces, la verdad que los primeros interesados en cambiar la forma de funcionamiento de la política deberían ser los propios políticos. Porque esto, lo único que te garantiza cuando salga, la vas a pasar muy mal. Sí, por eso nadie quiere irse, ¿no? Están todos agarrados ahí. Yo no diría por altruismo, sino por egoísmo. Es cierto que cuando estás en la función pública tenés urgencias, siempre hay un desastre que tenés que resolver y que no tenés tiempo. Es totalmente cierto. Pero también, la verdad que está comprobado que si tienes una agenda transformacional, como este gobierno yo creo que tiene, conozco, el presidente tiene una agenda de transformación muy profunda, estructural del país. Insisto, no estoy debatiendo el qué, acá lo que debato son los cómo. Sí. Bueno, yo creo que la pregunta es cómo desarrollar esa agenda. Y ahí me parece que hay mucho para repensar, ¿no? La experiencia de la ciudad es muy rica, la experiencia del sector privado, del presidente y la mayoría de sus integrantes, de los integrantes de su equipo también es muy rica, me parece muy beneficiosa, pero el gobierno nacional tiene otras reglas, tiene otras características. La Argentina es un país complejo, la política es compleja en todas partes, en la Argentina también es un poquitito más, y yo creo que esto merece un replanteo, digamos una especie de parar un minuto a la pelota y preguntarse cómo se están haciendo las cosas, no qué cosas se hacen, sino cómo se hacen, si tienen que ver con errores puntuales o con errores de método, y en todo caso cómo se pueden resolver. Me parece que con ese ejercicio cabría la posibilidad de efectivamente plantear un esquema un poquito más amplio, como el que estamos sufriendo con Marcos, que por definición debe involucrar a otros actores políticos y sociales, y de ese modo plantear una cultura
del consenso, que es lo que falta en la Argentina. En Argentina no es que falta consenso en la sociedad política solamente, falta consenso en el fútbol, falta consenso en los medios, falta consenso en una sociedad que le encanta pelearse y no le encanta acordar. Entonces, me parece que en ese sentido, el aporte que puede hacer el gobierno nacional, teniendo en cuenta esta falta de cultura del acuerdo, del consenso, teniendo en cuenta que todas las sociedades son conflictivas, la Argentina es muy conflictiva, de hecho, a diario estamos viendo cómo se están acelerando conflictos sociales, distributivos, puntores algunos, generales otros, y eso que los sindicatos están calmos, imagínense con el sindicalismo unificado y, digamos, con ganas de alimentar algunos conflictos. No está ocurriendo, entonces, claro, teniendo en cuenta el panorama, el horizonte, el riesgo que implica no tener una cultura del acuerdo, bueno, me parece que el gobierno puede estar definiendo hoy su suerte, y me refiero a algo más allá del electoral. La electoral es totalmente contingente, ¿no? Claro. Me parece que estamos hablando de cosas mucho más serias que una elección. Claro. Sergio, y teniendo en cuenta lo que pasó en Inglaterra con el Brexit y todo el debate que hay sobre el tema de la democracia directa y la democracia representativa y la digital, o sea, como todo este tema de las redes sociales y demás, ¿no te parece que es como una oportunidad también para, bueno, justamente lo que planteas en tu libro, rediseñar las reglas institucionales? Lo que pasa, la pregunta es si se le va a dar el tiempo en ejercicio o si va a poder establecer las bases para que el próximo siga con esta transformación, ¿no? Si haces las cosas bien y planteas un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo con objetivos bien diferenciados, no importa si vas a estar o no vos. Claro. Porque el trabajo lo va a continuar otro. Y si no, todo una parte. Los procesos de construcción institucional no son lineales, no se hacen las cosas rápido, no es de la noche a la mañana. Es una cuestión gradual, incremental. Y bueno, alguien tiene que empezar, ¿no? Yo creo que el gobierno, este presidente, tiene la enorme oportunidad hoy de liderar este proceso, de ser el gran iniciador, ¿no? El que da el puntapié fundamental, donde tal vez te vas a frustrar porque vas a poder lograr pocos objetivos concretos, pero si el mecanismo cambia, olvídate, vas a pasar a la historia. Claro. Está bien. Es interesante. Yo estaba pensando cuando te estaba escuchando, y a veces uno cree, o te pregunto en el fondo, este tipo de cambios así institucionales tienen que darse desde las instituciones mismas, desde el poder, o somos los ciudadanos los que tenemos que generarlos. ¿Quién lo motoriza? ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que acá la ciudadanía es fundamental en el sentido de, digamos, en definitiva, la democracia requiere una participación activa de los ciudadanos, pero indudablemente hay una responsabilidad muchísimo mayor de nuestra clase política. Claro. Está bien. Porque, entre otras cosas, en particular este gobierno que fue votado con una agenda de cambio institucional. Claro. Entonces, digamos, si hubiera ganado el otro candidato que proponía más continuidad que cambio, bueno, la gente, digamos, la legitimidad hubiera estado claramente detrás de esa postura. Esta es una coalición que se llamaba Cambiemos, que proponía cambios muy profundos. Digamos, desde todo punto de vista hay una situación que avala la idea del cambio como motor, digamos, ¿no? de este proceso iniciado hace apenas 8 meses. También es cierto que por ahí es uno demasiado digamos, riguroso y que no pasó suficiente tiempo como para elaborar un diagnóstico tan crítico, pero bueno, digamos, prefiero equivocarme por ser demasiado excesivo en la crítica y no demasiado benevolente. Yo creo que en esta oportunidad la clase política, el presidente, su equipo, los que ganaron las elecciones, tienen frente a la sociedad un mandato clarísimo de cambiar las cosas. Y no se trata de un cambio solamente de los qué, sino de los cómo. Claro. Y yo creo que si no cambia los cómo, no cambia los qué. Claro. Sergio Berenstein, muchísimas gracias por estos minutos con Citas de Radio. Es muy amable. Al contrario, un placer enorme. Perdón si escuchaba un poquito mal, pero estoy lejos y creo que sonaba un poquito con retorno la comunicación. Les mando un beso y muchas gracias por llamarme. No, por favor, hasta la próxima. Bueno, ahí escuchabas a
al analista político Sergio Bernstein, coautor junto con Marcos Buscaglia del libro Los beneficios de la libertad, propuestas para una Argentina moderna.